Buenos días, gracias por acompañarnos a la conferencia Estereotipos al Acecho, herramientas para su abordaje desde el derecho, organizada por la Escuela Federal de Formación Judicial. A nombre de la escuela y de su director general, doctor Arturo Bárcena Subieta, sean todos y todas bienvenidas a este espacio de diálogo y deliberación. A quienes nos acompañan en la plataforma Zoom podrán realizar sus preguntas y comentarios a través de la función chat que aparece en la barra inferior de sus pantallas. Les rogamos dirigir sus cuestionamientos al usuario que identificarán con el nombre asterisco preguntas con la finalidad de formulárselas a nuestro participante al terminar su intervención. A todas las personas que nos siguen en la transmisión en vivo por Facebook Live, tengan la seguridad de que estaremos monitoreando sus intervenciones en todo momento. Las preguntas se leerán en la medida que el tiempo nos lo permita. De antemano, gracias por su participación. Sin más, permítame presentar a nuestro invitado del día de hoy. El doctor Federico José Arena es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Desde julio de 2014 es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la misma universidad. Desde marzo de 2017 es profesor adjunto de Filosofía y Lógica Jurídica en la Universidad Blas Pascal y desde marzo de 2020 es profesor de Metodología de la Investigación del Crimen en la Facultad de Derecho de su casa de estudios. En octubre de 2011 defendió su tesis de doctorado en la Universidad de Génova, Italia, obteniendo el título de doctor europeo en Filosofía del Derecho y Bioética Jurídica. Ha sido investigador con beca y profesor contratado en la Universidad Bocconi de Milán, Italia. Ha realizado instancias de investigación en la Universidad de París-Nanterre y en la The Dixon Pune School of Law del King's College de Londres. Ha sido profesor invitado en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha dictado además cursos de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Diego Portales de Chile, en la Universidad Austral de Valdivia, Chile, en la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, en la Universidad del Valle, Sucre, Bolivia, y ha dictado capacitaciones a funcionarios y empleados del Poder Judicial de la provincia de San Luis, Argentina, en la Academia Judicial de Chile, y recientemente fue coordinador académico del curso Los estereotipos en la función jurisdiccional en la Escuela Federal de Formación Judicial aquí en México. Ha publicado además los libros Deberes Legales, Interpretación, Proyectivismo del Convencionalismo al Escepticismo Moderado en 2019 y El Convencionalismo Jurídico, un recorrido analítico de 2014. Doctor, es un honor contar con su presencia. Tiene el uso de la voz hasta por 40 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tania, por la detallada presentación. Es realmente para mí un gusto estar de vuelta frente a la audiencia mexicana. Hace un año tuve la oportunidad desde la plataforma de la Corte Suprema, de la Suprema Corte, dar una conferencia sobre estos mismos temas. Y como mencionabas recién, también fue un gusto colaborar con la escuela en el dictado de un curso sobre estereotipos en la función jurisdiccional que acaba de terminar hace unas semanas, y un poco la idea de esta conferencia es servir de cierre para ese curso, si bien con al menos mi idea para presentarles a ustedes este tema, para no repetir tampoco lo que dije hace un año ni lo que vine diciendo en el curso, es presentarles el problema de los estereotipos con algunas incursiones en posibles soluciones jurídicas. En estos 40 minutos que tengo, me parece que lo importante es para nosotros los juristas que quizás estamos más familiarizados con el problema que ponen los estereotipos para la aplicación del derecho, lograr comunicar esa percepción a quienes no son especialistas en derecho o a quienes todavía no se han acercado al problema de los estereotipos. Es decir, no asumir que aquellos que para nosotros parece ser algo ya familiar o evidente, la presencia de estereotipos, es compartida por todos. Entonces mi idea es precisamente presentar el problema de los estereotipos para eh, producir esta, digamos, alerta o advertencia de cuál es el problema o la dificultad que proponen para una correcta batalla contra la discriminación. Entonces, mi idea es emplear los 40 minutos sobre todo para eso. Obviamente van a quedar muchas preguntas abiertas, muchos puntos que necesitarían mayor desarrollo, y para eso están entonces las preguntas. De hecho,
dejaré en manos de quienes quieran intervenir con comentarios, elegir los puntos en los que prefieren que profundice y apoyándome en eso, entonces agregaré consideraciones a esta presentación más general en estos primeros 40 minutos. Un primer punto que a mí me parece importante para comenzar una conversación sobre el problema de los estereotipos en ámbitos jurídicos es situarlos en un contexto más amplio de lucha contra la discriminación. Es decir, el discurso apoyado en la idea de estereotipos como un discurso en contra de ciertas formas de discriminación se inserta en una batalla más amplia que tiene una historia también más larga, que es la batalla contra la discriminación. Es decir, eh, por ejemplo, esa batalla tiene una historia más larga, especialmente cuando todavía hace no pocos años existían en nuestros ordenamientos jurídicos leyes que explícitamente discriminaban a ciertos grupos de personas. No leyes como, por ejemplo, las conocidas leyes de Jim Crow vigentes en Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XX, que distinguían entre personas negras y personas blancas. Entonces había baños para unas y baños para otros, escuelas para unas, escuelas para otros, vagones de tren para unas, vagones de tren para otros. La lucha contra la discriminación fue una lucha en contra de ese tipo de discriminaciones explícitas o abiertas en contra de determinados grupos, dados que atentaban contra la igualdad o contra un trato dignitario. O como leyes vigentes en la Argentina también hasta iniciado el siglo XX, que distinguían entre distintas categorías de hijos según que fueran concebidos o no dentro del matrimonio o según el estatus que tuviera alguno de los padres. Entonces habría hijos legítimos, concebidos dentro del matrimonio, e hijos ilegítimos, dentro de los cuales estaban los naturales, padres no casados, los incestuosos, padres con impedimentos de vínculos, incluso los sacrílegos, cuando alguno de los padres había hecho voto de castidad, etc. Esas leyes también, y obviamente a cada tipo de hijo le concedían derechos distintos, hasta el punto que los hijos ilegítimos casi no tenían ningún derecho, ni siquiera a ser reconocidos por sus padres, y mucho menos derechos económicos. Esas leyes abiertamente, explícitamente, discriminaban contra ciertas personas, y la batalla contra la discriminación entonces es una batalla tendiente a modificar ese tipo de leyes. Y podríamos decir que se han producido grandes avances, ¿no? Pensemos también en las leyes que establecían que el control de los bienes de la esposa quedaba en manos del marido, o leyes que impedían a las mujeres, o que no concedían a las mujeres el derecho a voto. Bien, todas estas leyes eran leyes que abierta y explícitamente discriminaban a ciertos tipos o grupos de personas. La batalla contra la discriminación es una batalla en parte dirigida contra este tipo de leyes, y podríamos decir que se han producido avances. Es decir, estas leyes han sido modificadas y ya sería bastante improbable que se vuelva a producir legislación en estos términos. Sin embargo, a medida que esta lucha contra estas formas abiertas, explícitas de discriminación dentro del derecho avanzan, se empezó a advertir que había otro objetivo para una batalla contra la discriminación que no era del todo alcanzado por la modificación de este tipo de leyes. Y eso se debía a que detrás de estas leyes o de otras no tan explícitamente discriminatorias estaban en funcionamiento, en actuación, estereotipos. Formas de discriminación provenientes también de cómo categorizamos y nos relacionamos con los demás, pero que no se expresaban directamente, de manera explícita en ciertas leyes, sino que estaban detrás de esas leyes. Tampoco se expresaban abiertamente, al menos en algunos casos, en el discurso, sino que había que mirar qué es lo que estaba implícito en un discurso para describir, para encontrar esas formas de discriminación. Entonces, la batalla contra los estereotipos se inserta, creo yo, en esta más amplia en contra de la discriminación, pero procura ir detrás de aquellos aspectos, formas de discriminación que no son capturadas cuando ponemos un ojo únicamente en las formas de discriminación más explícita
o más abierta, sino que tenemos que ir un poco más allá. Yo creo que para empezar entonces a acercarnos a esta, podríamos decir, segunda batalla contra la discriminación, o momento adicional o posterior contra la discriminación, podemos pensar o comenzar identificando qué es lo que quienes rechazan los estereotipos, quienes rechazamos ciertas formas de estereotipación social, consideramos que es valioso y que es amenazado por los estereotipos. Eso quizás nos permite, creo yo, tener en mente hacia dónde apunta el combate contra los estereotipos, qué es lo que se quiere lograr. Yo creo que son varias cosas. La primera de ellas es que creemos que es valioso tratar a las personas según sus características reales, según las características que efectivamente poseen. Entonces, yo quisiera que, por ejemplo, en mi caso, quien me reconozca como argentino no me trate por las características que esa persona cree que tienen los argentinos en general, sino que se preocupe por verificar si yo tengo también esas características que en general se le atribuyen a los argentinos. Y eso está asociado con la idea que también consideramos valioso tratar a las demás personas como individuos. Es decir, tratarlas no como miembros de ciertos grupos, sino tratarlas según el conjunto global de características que las definen, la identidad de ese individuo o de esa persona. Y por último, también consideramos valioso permitir a las personas que decidan de qué modo quieren presentarse en público, qué tipo de curso quieren dar a su propia vida, permitir a las personas que dentro de cierto número de opciones y oportunidades disponibles decidan cuál es elegir y hacia dónde dirigir su propia vida. Y es precisamente a favor de estos tres valores que, creo yo, se dirigen las batallas contra los estereotipos, es decir, a lograr que las personas sean tratadas según sus características reales, que sean tratadas como individuos y que se les permita decidir de qué modo presentarse y qué opciones tomar para dar curso a su propia vida. Obviamente, estos valores son valores que defendemos no en todas las ocasiones, no consideramos valioso en todas las ocasiones quizás estas tres ideas, pero en aquellas ocasiones en que las consideramos valiosas, si hay un estereotipo que acecha contra estos valores, esa es una razón para combatir ese estereotipo. Ahora bien, he presentado el contexto en el cual yo creo que se inserta la batalla contra los estereotipos. He presentado de manera sucinta y muy breve los valores que yo creo que persigue la defensa en contra de los estereotipos, pero hasta ahora hemos hablado de una manera un poco intuitiva de qué es un estereotipo, asumiendo que la audiencia tiene sus propias ideas acerca de lo que es un estereotipo, he avanzado sin definir en qué es lo que considero que es un estereotipo. Yo no soy muy, digamos, amigo de las definiciones explícitas para iniciar. Prefiero avanzar de a poco con ejemplos para que después, cuando proponga una definición o un concepto, eso esté apoyado en algo más sustancioso que en una mera formulación terminológica. Entonces, les propongo, para seguir avanzando en esta comprensión del fenómeno de los estereotipos, algunos ejemplos de batallas judiciales contra los estereotipos que son casos paradigmáticos, casos sobre los cuales se apoya luego el discurso contra los estereotipos. Uno bastante conocido es un caso litigado por Ruth Ginsburg en Estados Unidos en los años 70, que es el caso Weinzenfeld. Y ese es un caso, fíjense ustedes, en el cual lo particular del caso era que la abogada defendía a su cliente
en contra de una ley que confería un derecho únicamente a las mujeres. Fíjense que esto es interesante para advertir por qué ya no estamos frente a formas explícitas y tan abiertas de discriminación. Sin embargo, el problema con esa norma, sostenía la abogada en defensa de su cliente, era que confería un derecho únicamente a las mujeres porque se apoyaba en un estereotipo acerca del rol que deben tener las mujeres en una familia. La ley en cuestión confería una ayuda a las mujeres que se quedaban viudas a cargo de hijos para poder solventar la educación de sus hijos y quedarse en su casa sin necesidad de ir a trabajar cuando el marido fallecido era el sostén económico del hogar. Entonces, esa ley ofrecía una ayuda económica únicamente a las mujeres que se quedaran viudas con hijos cuando el marido fallecido era el sostén económico del hogar. Pero no confería esa misma ayuda cuando el viudo era el hombre que se quedaba con hijos y donde el sostén de la familia, económico de la familia, era la mujer. El cliente de Ginsburg solicitaba esa ayuda porque su mujer, que había fallecido a dar a luz su primer hijo, era el sostén económico del hogar. Aun cuando él tenía un título universitario, habían decidido que él se quedara en casa a cuidar a los hijos y la mujer era la que sostenía económicamente la familia. En virtud del fallecimiento de su mujer, él solicita esa ayuda, la cual le es denegada en las primeras instancias. De hecho, el caso es resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos en el año 75, porque la ayuda estaba prevista únicamente para mujeres. El argumento de Ginsburg era que esa norma se apoyaba en el estereotipo según el cual las mujeres deberían quedarse a cuidar a los hijos y los hombres son aquellos que tienen que procurar el sustento económico de la familia. Y lo que esa norma hacía, más allá de lo que de hecho sucedía en cada pareja, era alentar esa distribución estereotípica de roles. Porque obviamente si una pareja sabe que en caso de fallecimiento el único que va a recibir ayuda es la mujer, lo que van a terminar haciendo es decidiendo, bueno, que la mujer se quede a cuidar a los hijos y que el hombre salga a buscar el modo de sostener económicamente a la familia. Y eso es una forma estereotípica de concebir la distribución de roles en una familia que le atribuye el rol de cuidado a la mujer y el rol de sostenimiento económico a los hombres. El problema con esa ley era que si bien abiertamente confería un derecho a las mujeres, lo hacía sobre la base de una forma estereotípica de distribuir los roles que alentaba un modo tradicional de concebir la familia que en última instancia impedía que las mujeres tuvieran ciertas opciones, como por ejemplo, o reducía la posibilidad de que las mujeres tuvieran ciertas opciones, como la de desarrollar una carrera profesional. Otro caso, eh, también paradigmático, en un sentido, en un contexto diferente, pero sobre temas parecidos, es el caso Konstantin Markin, decidido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya en el año 2012. Era un caso parecido en el sentido que se trataba también de una norma del gobierno ruso que confería una licencia por nacimiento mucho más extensa a las madres que a los padres cuando se trataba de oficiales del ejército. De vuelta, se trata de un derecho que se confiere a las mujeres, uno podría decir que es una norma no discriminatoria, pero el problema es que se apoyaba no solo en la idea de que las mujeres tienen el rol de cuidado de los hombres, el de sustento económico, sino en la idea que de hecho dentro del ejército ruso la mayoría de los oficiales eran hombres y solo una minoría de los oficiales eran mujeres y que por lo tanto la incidencia de las licencias de los hombres sería mayor respecto de la capacidad del ejército de procurar la seguridad nacional. En ese caso, el Tribunal Europeo también señaló el hecho de que las normas acerca de, por ejemplo, la licencia de matrimonio no se podía apoyar en visiones estereotípicas o estereotipadas de la distribución de roles dentro de una familia. Y los casos
podrían todavía continuar. Solamente para cerrar este recorrido, podríamos mencionar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los casos más conocidos y paradigmáticos que ustedes seguramente han oído mencionar es el caso Campo Algodonero, decidido por la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano por las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Y allí el punto, eh, obviamente más allá de lo trágico del caso, el punto distinto de los casos apenas citados en esta sentencia del 2009 de la Corte Interamericana es que se trataba sobre todo de estereotipos que incidían en la etapa de investigación de los hechos. Y sobre esto voy a volver más adelante. Es decir, el problema con las decisiones que tomaron las autoridades estatales mexicanas durante la investigación de esos hechos es que durante la recolección de la prueba y sobre todo frente a la denuncia de las víctimas, tomaron decisiones a partir de estereotipos acerca de las víctimas. Estereotipos muy eh, diversos, estereotipos acerca, bueno, si las chicas no vuelven es porque andan por ahí demasiado sueltas, o seguramente si no vuelven es porque han querido huir con sus novios a vivir una vida más licenciosa. Estereotipos como las mujeres honestas vuelven a su casa a ciertas horas de la noche y no se quedan por ahí dando vueltas. Esos estereotipos eran los que habían incidido en que la investigación acerca de esas desapariciones no se haya llevado a cabo de manera adecuada. Y es por eso que la Corte condenó al Estado mexicano. Los casos decididos por la Corte Interamericana que involucran un abordaje explícito de discriminación proveniente de estereotipos son numerosos. Hay otros también fundamentales, como el caso Atala Rifo, que supongo que ustedes también conocen, y este es el último que menciono. Este es un caso en el que la Corte decide en el año 2012 condenando al Estado chileno por haber tomado decisiones acerca de la tenencia de las hijas de una mujer en virtud de su orientación sexual. Es decir, se trataba de una mujer que, habiéndose divorciado de su marido y teniendo la tenencia de dos hijas menores, inicia una relación con una mujer, se inician la convivencia y cuando el marido se entera de eso, solicita la tenencia de sus hijas, alegando que la orientación sexual de la madre no era adecuada para llevar adelante la crianza de sus hijas. Lo trágico de este procedimiento es que a lo largo de todo el procedimiento se mantuvo la medida cautelar de que la tenencia pasó rápidamente a manos del padre y en ninguno de los recursos se revirtió esa medida. Entonces, durante los largos años en que llegó el caso a la corte, la señora Atala Rifo no tuvo la tenencia de sus hijas, pero la corte termina condenando al Estado chileno de vuelta en virtud de que muchas de las decisiones en las distintas instancias se tomaron sobre la base de estereotipos acerca de cuál es la forma tradicional de familia, donde tiene que haber un hombre y una mujer, sin advertir que existen otras formas de conformar una familia y que tienen que ver sobre todo con decisiones de las personas acerca de cómo llevar adelante su propia vida y que está demostrado que muchas, o que hay evidencia de que esas decisiones no inciden en el bienestar de los menores, al menos decisiones acerca de qué pareja tener. Entonces, todas estas son decisiones, es simplemente un recorrido bastante veloz, pero para observar que no solo la Corte Suprema de Estados Unidos, sino también tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo, nuestra Corte Interamericana, y son numerosas también ya a esta altura las sentencias de vuestra Suprema Corte, las cuales ha explícitamente abordado y asumido la batalla contra los estereotipos. Yo creo que estas
sentencias ya empiezan a mostrar cuál es el problema con los estereotipos, por qué el derecho debería asumir un rol crítico, un rol activo en contra de estas formas de discriminación. Pero para llegar al punto que supongo que a ustedes les interese que mencione, es decir, qué son los estereotipos, cómo funcionan y qué herramientas precisas deberíamos emplear para combatirlos, déjenme antes introducir algunas consideraciones más en este sentido de ofrecer material para que después las definiciones capturen un fenómeno y no sean meramente un conjunto de palabras. Una primera forma de entender los estereotipos es preguntarnos qué hacemos cuando estereotipamos. Es decir, qué es lo que un portador, una persona portadora de un estereotipo, por portador de estereotipo entiendo la persona que estereotipa, la persona que usa un estereotipo, qué es lo que hace cuando lo emplea. Esto es un poco, para ponerle un título a esta pregunta, es la pragmática de los estereotipos. ¿Qué es lo que hacemos cuando estereotipamos? ¿Qué tipo de acciones llevamos a cabo cuando empleamos estereotipos? Yo creo que hay dos grandes tipos de acciones que realizamos cuando empleamos estereotipos. La primera es intentar definir, determinar qué es lo que deben hacer ciertas personas. Es decir, intentar imponer nuestra visión de qué roles deberían asumir los miembros de determinados grupos. Entonces, cuando estereotipamos y sostenemos que las mujeres honestas deberían regresar a su casa a determinada hora, estamos intentando imponer a un grupo, en este caso a las mujeres, qué es lo que deberían hacer con su vida de relaciones, con su vida sexual, etc. Cuando decimos que las madres deberían asumir el cuidado, cuando estereotipamos de ese modo, que las madres deberían asumir el cuidado de los hijos y quedarse en la casa en lugar de desarrollarse profesionalmente, estamos también diciendo lo que deberían hacer, diciendo precisamente qué rol deberían asumir dentro de la familia. Cuando las autoridades chilenas sostenían que la mujer, la señora Tala Rifo, debería haber privilegiado la crianza de sus hijos, de sus hijas, y no su desarrollo personal según su orientación sexual. Está tratando de imponer a las personas con cierta orientación sexual un tipo de opción, que es la de o usted ejercita su opción sexual, su orientación sexual, o prefiere educar a sus hijas. Está imponiéndole una opción que no es la que esas personas privilegiarían para sí mismas. Entonces, una primera cosa que hacemos cuando estereotipamos es precisamente intentar determinar, reducir las opciones de cierto grupo de personas acerca de lo que deberían hacer o lo que pueden hacer con sus vidas. Pero al estereotipar a veces hacemos otra cosa, una cosa un poco diferente, que es asumir que los miembros de determinados grupos poseen ciertas características, que tienen ciertos rasgos, que se caracterizan por ser de determinado modo, por vestirse de cierta manera, por tener ciertas actitudes, etc. Entonces, cuando afirmamos cosas como, eh, por ejemplo, los cumbieros son violentos, o cuando afirmamos cosas como, por ejemplo, las mujeres están más preparadas que los hombres para cuidar a los niños, o cuando afirmamos cosas como las tareas que tienen que ver con el dinero son mejor desarrolladas por los hombres, etc. Estamos diciendo que quienes pertenecen a cierto grupo poseen ciertos rasgos, ciertas características.
Entonces, los hombres tienen más capacidades para las actividades financieras, las mujeres tienen más capacidades para el cuidado de los niños, los cumbieros son violentos. Esta quizás es la forma más extendida de concebir a los estereotipos, como generalizaciones apresuradas acerca de los riesgos, de los rasgos de las personas que pertenecen a ciertos grupos. Estereotipar, entonces, sería algo así como incluir rápidamente a una persona en un grupo y sobre esa base asumir que posee ciertos rasgos. Entonces, yo percibo a una persona por sus rasgos sobresalientes, que son por lo general la raza, el sexo, pero también la vestimenta. Sobre esos rasgos sobresalientes la incluyo en un grupo, veo que es una mujer, entonces la incluyo, perdón, que tiene rasgos femeninos, la incluyo en el grupo de mujeres y asumo rápidamente que tiene mejores capacidades para cuidar a los hijos. Veo a alguien que está vestido de determinado modo, porque tiene un corte de pelo teñido de cierto color, usa bermudas hasta los tobillos, musculosa, lo categorizo como cumbiero y rápidamente le atribuyo el rasgo de violento, por ejemplo. Estereotipar es precisamente cuando estereotipamos, hacemos también esto. Incluimos a las personas según sus rasgos más sobresalientes en ciertos grupos y sobre esa base le atribuimos ciertos rasgos. Entonces, desde el punto de vista de la pragmática de los estereotipos, yo creo que estas son las dos cosas que podríamos decir que, en un sentido amplio general, es lo que hacemos cuando estereotipamos. Imponer ciertos roles a grupos de personas, reducir el tipo de opciones que tienen, y por otro lado, atribuir rasgos a ciertos grupos de personas, lo cual nos permite que al enfrentarnos con un miembro de ese grupo, con una persona que creemos que pertenece a un grupo, asumir que tiene ciertas características y tratarla a esa persona sobre la base de esas características. Fíjense un ejemplo más para advertir esta diferencia entre estereotipos. Es un caso, perdón, de la jurisprudencia argentina, un caso que resolvió nuestra Corte Suprema, un caso bastante conocido acá en Argentina, que es el caso Cisneros. Ese es un caso en el cual la Corte tenía que decidir acerca de una práctica de las empresas de transporte de una provincia del norte argentino de no contratar a mujeres como choferes de autobuses. Esas empresas no contrataban a mujeres como choferes, a pesar de que había algunas, y sobre todo una, la señora Cisneros, que había presentado su currículum, se presentaba a todas las convocatorias, escribía a los empresarios, a veces le respondían, estiraban un poco el proceso, pero nunca la terminaban llamando a una entrevista que condujera a una contratación. Los empresarios de transporte podrían alegar dos tipos de razones para tomar esa decisión, las dos de las cuales serían formas estereotipadas de discriminar, pero serían estereotipos usados de manera diferente. Un argumento que alegaban los empresarios era que las mujeres en Salta deberían dedicarse a las tareas vinculadas con el turismo, como realizar los tejidos típicos de la zona, cocinar los platos típicos de la zona, mantener la suavidad de sus manos. Es lo que deberían hacer las mujeres. Y otro argumento que podrían haber alegado es: las mujeres no tienen las capacidades para conducir autobuses. Podrían haber dicho: los autobuses necesitan fuerza física y las mujeres no tienen esa capacidad. Se trataría en los dos casos de estereotipos, pero en un caso lo que los empresarios están diciendo es lo que deberían hacer las mujeres. Están usando el estereotipo para reducir las opciones, en este caso laborales, de las mujeres de esa provincia, en el sentido de que la opción de ser chofer de autobuses no está disponible para ellas. Y en el otro caso, lo que están haciendo al estereotipar es sostener que las mujeres tienen ciertos rasgos, o que carecen de ciertos rasgos, en este caso, como sería la fuerza física. ¿Cuál sería
el problema con estas dos formas de estereotipar, o estas dos cosas que hacemos con los estereotipos. El problema con el primer modo en el que son usados los estereotipos, es decir, que reducen las opciones, yo creo que lo podríamos capturar con la idea de que son estereotipos opresivos. Opresivos en el sentido que atentan contra la autonomía de las personas estereotipadas. ¿Qué quiere decir esto? Que impiden a las personas estereotipadas, en este caso a las mujeres, elegir entre un conjunto más amplio de opciones, qué curso dar a su propia vida y de qué modo construir su propia identidad. Es decir, es una opción la de ser chofer de autobuses y legítimamente excluida del conjunto de opciones disponibles para las mujeres en esta provincia. Y lo que exige la autonomía es que nuestras opciones no estén limitadas de ese modo y que podamos elegir libremente entre ellas. Es decir, que seamos gestores de nuestra propia identidad. Gestores es una palabra que no me gusta mucho, pero que seamos los titulares de nuestra propia identidad y de nuestras propias opciones. Entonces, allí el problema con el estereotipo, cuando es usado de ese modo, es que coarta la autonomía de las personas. Y lo que debería hacer el derecho es impedir que las opciones de las personas estén limitadas de ese modo. Sobre todo cuando se trata de personas que pertenecen a grupos que históricamente han visto sus opciones reducidas de manera ilegítima, ¿no? Porque obviamente a medida que vamos avanzando en nuestra vida hay opciones que vamos dejando de lado, que ya no están disponibles para nosotros. Sí, entonces yo elegí estudiar abogacía y entonces ahora mi opción de ejercer como médico no está disponible, pero esa opción ha sido, digamos, desapareció de mis abanicos de opciones disponibles por una decisión mía y porque consideramos legítimo impedir que ejerza la medicina a alguien que no ha estudiado. Pero cuando se trata de limitaciones ilegítimas a las opciones disponibles para un grupo de personas, eso todavía es más grave cuando se trata de grupos que han visto reducidas sus opciones de manera continua en el pasado. Es decir, no solamente las mujeres, sino quienes pertenecen a determinados grupos caracterizados por su orientación sexual, por su procedencia étnica, que históricamente han visto que de un modo u otro sus opciones se vieron restringidas, es precisamente en esos casos en que el derecho debería impedir que se continúe reduciendo las opciones de esas personas, incluso en aquellos casos en los que podría haber razones atendibles para limitar esas opciones en general. El segundo tipo, o el segundo modo de estereotipar que mencionaba, que era el estereotipo según el cual los miembros de ciertos grupos poseen ciertos rasgos, que en el ejemplo de las empresas de transporte sería el estereotipo según el cual las mujeres no tienen fuerza en los brazos para conducir un autobús. Allí el problema es un poco distinto que el que presenta la otra forma de estereotipar que mencionaba antes. Con este segundo modo de usar los estereotipos, el problema es diferente y son de distintos grados. Los problemas con esta forma de estereotipar se presentan en grados diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el estereotipo según el cual las mujeres no tienen, por ejemplo, fuerza en los brazos y por eso no pueden conducir autobuses,
El problema con ese estereotipo es que por lo general no está apoyado en ninguna evidencia acerca de los rasgos generales de las mujeres. Por lo general, quien afirma este tipo de generalizaciones apresuradas acerca de los rasgos de ciertos grupos no se ha preocupado en ningún momento en obtener información acerca de ese grupo. Estereotipos como los cumbieros son violentos, o aquí en Sudamérica los mapuches son borrachos, son estereotipos que sostienen personas que por lo general nunca se han preocupado por entrar en contacto con esos grupos y conocerlos, darle una mirada más cercana a esos grupos respecto a los cuales estereotipamos, para advertir cuáles son los rasgos que poseen las personas que pertenecen a esos grupos. Entonces, el primer problema con esta segunda forma de estereotipar es que suelen ser generalizaciones apresuradas, producto de lo que yo llamo cierta pereza epistémica, es decir, una falta de interés por conocer el mundo. Es mucho más sencillo relegar rápidamente a las mujeres a la categoría de debilidad física, es mucho más sencillo relegar a los mapuches a la categoría de violentos o a los cumbieros de violentos y borrachos, de manera automática, que preocuparme por conocer a esos grupos de manera más directa, con contacto, con un acercamiento. Ese es el primer grado de los problemas que tiene esta forma de estereotipación, es decir, son generalizaciones apresuradas acerca de los grupos estereotipados, las mujeres, los mapuches, los cumbieros o el grupo del que se trate. Pero el segundo grado, un grado más específico de problemas con esta segunda forma de estereotipar, es que además suelen ser formas de interactuar con una persona, con un individuo, que no tienen en cuenta los rasgos de ese individuo, más allá de su pertenencia a un cierto grupo. Entonces, imaginen que pueda existir evidencia acerca de una diferencia general en la fuerza en los brazos de hombres y mujeres. Pero el problema con los estereotipos es que cuando son empleados de ese modo, son empleados para, de manera automática y apresurada, tratar a un individuo como poseyendo inevitablemente los rasgos del grupo sin preocuparnos por conocer en más detalle el individuo, la persona. No ya el grupo, sino la persona, el individuo con el que tenemos que interactuar. Entonces, el problema con este segundo grado de la estereotipación es que más allá de si el estereotipo es o no ajustado, sostenible acerca del grupo en general, el problema es que cuando lo empleamos, cuando estereotipamos de ese modo, tendemos a olvidar los rasgos o ignorar los rasgos de la persona individual. Y si bien en muchos casos consideramos justificado tratar a las personas por el hecho que pertenecen a un determinado grupo, de cierto modo, de manera automática, como por ejemplo cuando establecemos que los menores de 18 años todavía no pueden votar o no pueden conducir un automóvil, tratamos de manera automática a todos los que pertenecen a esa categoría menores de 18 como personas que no pueden conducir un automóvil. Cuando concedemos derechos a un cierto grupo social, como por ejemplo ciertos derechos previsionales a las personas que han superado cierta edad, también consideramos que tratarlas automáticamente sobre la base de que pertenecen a un grupo sin verificar si en esa persona se dan los rasgos en virtud de los cuales tomamos esa decisión, lo consideramos justificado. Pero el problema es cuando esa manera automática de tratar a las personas por el hecho de ser miembros de ciertos grupos se vincula con dos circunstancias problemáticas. La primera es que tratamos de ese modo a personas que en virtud de este modo automático de tratarlos han sufrido discriminación. De vuelta,
no solamente las mujeres, los homosexuales, sino también las personas con ciertas discapacidades, las personas con cierta nacionalidad, cierta etnia, etc. En esos casos, dado que el trato como automático, como miembro de ciertos grupos, ha provocado que sufran discriminación, el problema con los estereotipos es que, apoyándose en esa forma de tratar a las personas por el mero hecho de ser miembros de un grupo, no advierte los rasgos individuales de cada una de esas personas. Y es precisamente en esos casos que tenemos razones para abandonar este modo automático de vincularnos con los miembros de determinados grupos y preocuparnos por los rasgos de la persona individual para evitar que por el mero hecho de pertenecer a un grupo siga sufriendo las consecuencias de la discriminación. Entonces, tenemos razones para mirar con mayor atención a las personas cuando se tratan, sobre todo de personas provenientes de esos grupos. Quizás estas razones se vayan extendiendo para exigir que en el derecho se mire con mayor atención a cada uno de los individuos. Pero yo creo que por ahora tenemos razones para mirar con mayor atención a quienes pertenecen a los grupos que históricamente han sido discriminados. Entonces, estos serían, ya veo que me he entusiasmado y se me fueron los 40 minutos. Entonces, 5 minutos más para cerrar, Tania, si me permitís. Entonces, hay mucho más para conversar. Si hay preguntas, encantado de seguir profundizando sobre cada una de las cosas que dije. Pero lo que quería entonces señalar sobre todo era cuál es el problema de los estereotipos, cómo funcionan, qué es lo que hacemos cuando estereotipamos, a dónde se esconden los estereotipos. Y sobre este último punto es con lo que quisiera cerrar. ¿Por qué? Porque hablando del escondite de los estereotipos y por lo tanto el lugar hacia el que debería apuntar la mirada de los jueces o de los funcionarios, de los operadores jurídicos en general, creo que es una buena base para empezar a pensar cómo cada uno de nosotros o de nosotras, como ciudadanos y ciudadanas, debemos enfrentar los estereotipos incluso fuera de la esfera jurídica. Entonces, para eso, creo que poner un ojo a prestar atención a cómo creo yo que deberían ser abordados los estereotipos del derecho, nos permite advertir cómo lo deberíamos abordar en nuestras interacciones en general. Entonces, yo creo que en el derecho los jueces deberían estar atentos tanto a los estereotipos que se esconden detrás de las normas, como los que vimos en los ejemplos que mencioné, como a los estereotipos que el mismo juez, como a los estereotipos de los cuales el mismo juez puede ser portador, que son estereotipos en los cuales, estereotipos que incidirían en el modo en el que el juez percibe ciertas normas o valora ciertos hechos, ciertas pruebas. Y lo principal que debería hacer un juez es nombrar el estereotipo. Y esto es una exigencia que avanzan autoras centrales en la batalla contra los estereotipos, entre ellas, por ejemplo, Alexandra Timmer, que es profesora en los Países Bajos, defensora de lo que ella llama el enfoque anti-estereotipos. Y yo, si bien tengo algunas divergencias con su punto de vista, este punto que ella sostiene me parece fundamental, que es el de identificar el estereotipo y nombrarlo como tal. Y esto es algo que creo que también deberíamos poner a prueba nosotros, que es porque tiene un efecto que no es únicamente de etiquetamiento, es decir, de unas manchas que ponemos sobre algo como cuando escribimos un nombre, sino que creo yo que tiene un efecto filosófico, o al menos pedagógico, en el sentido de que si yo señalo que algo es un estereotipo,
Si, por ejemplo, señalo que la idea según la cual las mujeres tienen que dedicarse a las tareas de cuidado y los hombres a la profesión, a obtener al mantenimiento económico, al sostén económico de la familia, si señalo que eso es un estereotipo, lo primero que hago filosóficamente es advertir que eso es una norma, un modo de restringir las opciones de las personas, y que es una de entre otras opciones que deberían poder tener las personas. Después pueden terminar eligiendo la opción que quieran, pero al señalar que es un estereotipo, pongo bajo el foco de la luz, ilumino el hecho de que es una de entre otras opciones disponibles. Le quito el velo de la necesidad, le quito el velo de la naturalidad a esa distribución de roles. Y lo mismo cuando señalo como un estereotipo una afirmación según el cual los cumbieros son violentos o los mapuches, otro estereotipo que surge en investigaciones en Chile, los mapuches son poco trabajadores. Cuando digo que eso es un estereotipo, cuando le pongo el nombre, lo que estoy haciendo filosóficamente es mostrar que esa es una afirmación contingente, una afirmación cuyo sostenimiento depende de que yo conozca los rasgos de ese grupo, que lleve adelante la investigación, que venza mi pereza epistémica y que por lo tanto esa afirmación puede resultar ser falsa. De vuelta, al señalar esa afirmación como un estereotipo, lo que estoy haciendo es quitarle el velo de la necesidad que suelen tener los estereotipos para sus portadores, como concebir que necesariamente el mundo es así como sostiene el estereotipo. Al señalarlo como un estereotipo, le quito ese disfraz de naturalidad, de necesidad, y muestro que es contingente y que por lo tanto, si lo defiendo, tengo que procurar la afirmación, la información necesaria para apoyarlo, y si no la obtengo, estoy obligado racionalmente a abandonar el estereotipo en cuanto es una generalización falsa acerca de ese grupo. Entonces, yo creo que este primer paso, aunque sea solo el primer paso, el de identificarlos, nombrarlos y advertir cuáles son las consecuencias filosóficas de advertir que es un estereotipo, me parece que es el fundamental. Obviamente este es solamente el primer paso. En ámbito jurídico hay otras herramientas adicionales, pero me parece que esto, que es lo fundamental que deberíamos hacer los operadores jurídicos, también es algo que puede ser entendido como aquello que deberíamos hacer como sociedad en general. Usar estereotipos, ser una persona portadora de estereotipos, no refleja necesariamente nuestro carácter, creo yo. No nos transforma necesariamente en discriminadores seriales, en prejuiciosos seriales. Quizás haya personas con ese carácter, de esa forma, pero otras personas que de vez en cuando caemos presas de estereotipos, portadoras de estereotipos, eso no refleja necesariamente nuestro carácter, no nos transforma en discriminadores seriales, pero sí nos obliga a ser conscientes de la posibilidad de que seamos portadoras de estereotipos y por lo tanto a estar atentos a la incidencia que pueden tener en nuestro modo de percibir a otras personas y a ejercitar esta práctica del nombramiento y de la identificación de las consecuencias filosóficas de ese nombramiento. Si les parece, yo dejaría acá para no seguir extendiéndome en la exposición. Creo que he superado un poco, casi 15 minutos, me parece, los 40 minutos. Quedo disponible para preguntas, observaciones sobre lo que he dicho, solicitudes de mayor de aclaraciones, etcétera, y muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, profesor, por la exposición tan interesante y tan ilustradora también, tan creativa de todos los efectos que pueden llegar a generar
ponencia y entonces pasamos con algunas preguntas que nos ha formulado el público durante la exposición. Y vamos a ver si podemos como profundizar en algunos de estos puntos que ya han sido tocados. La primera se refiere, pues señala, los estereotipos o categorizaciones también ayudan a conocer el mundo y a clasificar sus componentes, que es algo que explicó usted, ¿no? También. ¿Cuál sería el criterio para distinguir o definir cuándo son útiles a este fin y cuándo pasan a estar injustificados y generar efectos adversos? Bien. ¿Te parece que responda esa? Empezamos una y una. Así. Si le parece bien, le puedo formular otra, responde dos y vamos en rondas de dos. Perfecto. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, la segunda sería si la licencia de paternidad que existe para trabajadoras en el Poder Judicial de la Federación en México, para que no se estime que se basa en un estereotipo, debe ser igual para madres y padres. Esto es, que los 3 meses que se otorgan a las madres trabajadoras cuando dan a luz, también se otorguen a los padres. Bien. Bueno, muchas gracias por esas dos intervenciones y observaciones y preguntas. La primera apunta a digamos, a un aspecto del funcionamiento de los estereotipos que simplemente mencioné, como decía José Luis, sobre el que no me detuve ciertamente lo suficiente, que es el hecho de que los estereotipos empleados en este modo descriptivo, es decir, cuando son usados para atribuir rasgos a ciertos grupos, funcionan de manera análoga a cómo funciona la categorización social en general. Es decir, al hecho de que nos relacionamos con las demás personas a partir de incluirlas en categorías. Y eso es el modo en el que, según psicólogos o científicos de la mente, funciona precisamente nuestro modo de pensar, nuestra mente. Es decir, cuando vamos moviéndonos por el mundo, clasificamos a las cosas en categorías y sobre la base de esa clasificación, un poco, o esa clasificación nos sirve para interactuar con esas cosas. Entonces, quizás para poner un ejemplo sencillo, la primera vez que yo empleé, no sé, un horno eléctrico, tuve que aprender cómo funcionan, pero cuando me encuentre con otro horno eléctrico ya voy a saber cómo funcionan gracias al primero y no me voy a poner a investigar cómo funciona este segundo, sino que aplicaré lo que ya aprendí interactuando con el primero. Bueno, lo mismo hacemos con las personas en nuestras interacciones. Yo conozco a un profesor en la universidad, más o menos me hago una idea de cómo son los profesores de la universidad, cómo reaccionan frente a ciertas preguntas, cómo acercarme a ellos. Pongo mucho esfuerzo en la primera vez que me encuentro con un profesor y la segunda vez, cuando conozca a un nuevo profesor, no voy a poner tanto esfuerzo, sino que voy a emplear, a usar lo que aprendí la primera vez para relacionarme con este segundo profesor. Y esto es algo que hacemos todo el tiempo, sobre todo en sociedades como las nuestras, masivas, donde interactuamos con un montón de personas respecto a las cuales no tenemos información individual, ni tampoco tendríamos el tiempo de obtener esa información respecto de cada una de las personas con las que interactuamos. Piensen, desde que salen de su casa, no sé si toman el metro, se compran un taco a la salida o lo que sea, no le preguntan a cada una de las personas con las que interactúan todas sus circunstancias particulares, sino que interactúan asumiendo que es el vendedor de ticket del metro o la vendedora de tacos en tal lugar. Y sobre esa base interactuamos. Y de hecho también usamos esos mecanismos para interactuar con las personas cercanas. El punto es que con nuestras personas cercanas quizás tenemos el tiempo y obviamente el interés para ajustar la interacción a medida que vamos conociendo sus rasgos individuales.
Entonces, ese es el modo en el que funciona nuestra mente, nuestro modo de pensar, sobre la base de categorías que nos permiten atribuir a objetos o personas desconocidas los rasgos que asumimos comparte con objetos o personas que hemos conocido antes. Los estereotipos funcionan de manera parecida, aunque muchas veces los estereotipos de los que somos portadores no son estereotipos que construimos mediante interacción directa con los miembros de esos grupos, sino que los asumimos en virtud de que pertenecemos a cierta cultura, a interacción con nuestros pares, etc. Entonces probablemente alguien tiene un estereotipo acerca de los cumbieros de Monterrey, aunque nunca haya interactuado con ellos, pero por transferencia cultural. Pero funcionan igual en el sentido de que cuando yo me encuentre con un cumbiero, si es que alguna vez me encuentro con uno, le voy a atribuir rápidamente los rasgos que le atribuye el estereotipo. Bueno, dado que funcionan de manera parecida a las categorías, los estereotipos tienen criterios, podemos emplear los mismos criterios que usamos para afirmar que una categoría es sostenible para determinar si un estereotipo lo es, que es si coincide o no con los rasgos de esa categoría, de ese grupo. Entonces, hay toda una literatura, incluso dentro de la psicología, que se encarga de determinar si los estereotipos identificados en ciertos grupos sociales, es decir, de los cuales ciertos grupos sociales son portadores, coinciden o no con los rasgos de determinados grupos. Y el modo de determinar si coinciden o no es con información acerca de los grupos estereotipados, que es por lo general información estadística. Entonces, si una generalización, una categoría, una forma de categorizar posee base estadística, diríamos que es sostenible. Lo mismo con una generalización acerca de un grupo social, es decir, acerca de un estereotipo. Si tenemos información acerca del grupo que coincide con el estereotipo es sostenible. Caso contrario es insostenible. Esto no quiere decir que siempre esté justificado usar un estereotipo sostenible para tomar ciertas decisiones. Lo único que quiere decir es que un modo de determinar si los estereotipos usados en este modo descriptivo son sostenibles o no es si coinciden o no con los rasgos del grupo estereotipado. Obviamente será una coincidencia en sentido probabilístico, porque no es necesario que todos los miembros de un grupo posean un rasgo para que la generalización acerca del grupo sea correcta. Y una última cosa sobre esta primera pregunta, que me extendí porque era un punto importante, es que incluso cuando un estereotipo sea sostenible, en el sentido que coincide con los rasgos que por lo general poseen los miembros de un grupo, tenemos que estar atentos a no aplicarlo cuando respecto de un miembro individual del grupo tenemos información incompatible con el estereotipo. Eso es una razón para descartar la generalización en el caso individual, si es que advertimos cuando conocemos a ese individuo que no satisface el estereotipo. Bien, eso sobre la primera. La segunda, la verdad que no estoy del todo seguro cuál sería una solución no estereotípica acerca de los regímenes de licencia por maternidad. Yo creo, es decir, cuál sería la precisa configuración. Yo sí creo que sea cual sea el régimen, debe dar tanto al hombre como a la mujer o a cualquiera de los dos miembros de una pareja igual posibilidad de desarrollarse profesionalmente. En algunos contextos, ello exigiría que los periodos de licencia sean lo mismo y que sean los miembros de la pareja los que decidan quién de los dos disfruta de la licencia o quién de los dos aprovecha la licencia y quién se queda trabajando. Pero eso sería unos contextos en donde la distribución de roles dentro de los matrimonios es igualitaria de partida, en el sentido de que las mujeres están en una buena posición para negociar con sus maridos y que no es necesariamente el caso en todos nuestros contextos. Entonces, la solución de igual licencia y que sea la pareja que decida
quién aprovecha la licencia y quién sigue con su, o cómo distribuir la licencia entre ellos. A veces 3 meses uno, 3 meses el otro, hay distintos regímenes. No sería la mejor opción en determinados contextos donde las mujeres todavía no están en igual situación para negociar dentro de sus parejas. Entonces, yo creo que la igual duración de las licencias es un buen comienzo, pero el hecho de que sea una decisión de la pareja quien la toma o no, es algo sobre lo que hay que estar atento precisamente por los contextos en los que se inserten esas legislaciones. Y es por eso que creo que la decisión tiene que ser tenida en cuenta tomando esos rasgos, pero la base de la configuración del sistema de licencias creo que debería ser precisamente esa, de que no impongan una determinada distribución de roles o que no incentiven, alienten una determinada distribución de roles dentro del matrimonio, sino que ofrezcan la posibilidad tanto a cualquiera de los miembros de la pareja de optar por la licencia o por el desarrollo profesional. Gracias, doctor. Gracias, José Luis. Seguimos con 3 preguntas más que están estrechamente relacionadas con lo que ya nos venía diciendo, pero que son recurrentes y tienen que ver justo con en qué casos y si es posible evitar actitudes estereotipadas al valorar la prueba con base en las máximas de la experiencia, algo que ya exploró en esta primera ronda. Una segunda pregunta es, ¿cómo se puede regular algunos derechos en razón de edad, como votar o tener licencia de conducir, sin caer en estereotipos de decir que los menores de 18 años, con el ejemplo que usted ya ponía, no tienen la capacidad de decidir o ser responsables? Y la última de esta ronda es justamente si un estereotipo es sostenible sobre la base de la experiencia de la estadística, podemos utilizarlo para juzgar y cuándo es sostenible. Gracias, doctor. Bueno, gracias, Tania, que es bueno que pudiste volver. Sí, la primera sobre máxima experiencia está vinculada, no, tampoco me detuve, por eso les proponía, me gusta esta pregunta porque me da la posibilidad de ahondar en un punto que también solamente mencioné, que es la incidencia de los estereotipos en el razonamiento probatorio, que es precisamente el momento en el que quien tiene que decidir un caso, el juez, tiene que estar más atento a no ser víctima de un estereotipo, en el sentido de no ser portador de un estereotipo. ¿Y por qué eso es tan importante en la etapa probatoria? Porque en la etapa probatoria es inevitable, y esto está vinculado también con la segunda pregunta, recurrir a generalizaciones. El razonamiento probatorio está necesariamente apoyado en generalizaciones. Cualquier elemento probatorio para apoyar un enunciado acerca de los hechos tiene que ser encadenado con ese enunciado acerca de los hechos mediante una generalización. Digamos, hay distintas formas de reconstruir cómo avanzamos en el razonamiento probatorio, pero creo que en todas está señalada la inevitable presencia de generalizaciones con distintos nombres, algunos son máximas de experiencia, en el razonamiento probatorio. Máxima de experiencia es una expresión muy usada en la teoría de la prueba por los mismos jueces, pero que es un poco engañosa porque otorga cierto brillo a todas las generalizaciones, cuando en realidad habría que estar más atento, sobre todo cuando se trata de máximas experiencias adquiridas en un contexto histórico en donde se han producido decisiones discriminatorias, entonces uno ha aprendido a equivocarse gracias a esa experiencia. Entonces, la máxima de experiencias deberían ser siempre, lo que uno cree que son máximas experiencias deberían ser revisadas. Pero las generalizaciones son inevitables en el razonamiento probatorio. Por ejemplo, si yo tengo un testigo que afirma que usando sus anteojos para ver de lejos, porque es miope, vio que el
autobús que atropelló a la víctima era de color azul, para apoyar el enunciado según el cual el autobús que atropelló a la víctima es de color azul, yo tengo que asumir la generalización según la cual las personas miopes, cuando usan anteojos, ven adecuadamente. Y eso es una generalización, porque puede suceder que no sea siempre el caso. Pero es indispensable avanzar en estas inferencias probatorias recurriendo a generalización. Bueno, a veces esas generalizaciones que funcionan de eslabones entre elemento probatorio y enunciado probatorio son estereotipos, o las llamaríamos estereotipos. Y el criterio para determinar si el primer punto es el que mencionaba sobre el final, que hay que estar atento a que la generalización sea o no un estereotipo, mencionarla, nombrarla y advertir si es sostenible o no, sería el segundo paso. Entonces, es muy común que estereotipos insostenibles incidan sobre todo, o es muy frecuente, en la valoración del testimonio de víctimas de delitos de violencia de género. Como en el caso de Campo Algodonero que mencionamos antes, pero en un montón de casos menos conocidos que se presentan en el día a día de las instancias inferiores de muchas jurisdicciones. Aquí en Argentina hay un excelente trabajo de la Defensoría General de la Nación, en donde se recopila un conjunto bastante amplio de sentencias en los cuales los jueces apoyaron la valoración del testimonio de las víctimas en estereotipos de género. Entonces, si una mujer acusa a un hombre de violencia, por lo general lo hace para obtener ciertos fines económicos y por lo tanto no hay que creerle a la mujer. Esa es una generalización. Las mujeres que denuncian tienen intereses económicos. Es una generalización. Y por lo tanto, el modo de determinar si el razonamiento es correcto es verificar si la generalización es sostenible o no, si el estereotipo es sostenible o no. Y la mayoría de las investigaciones, esto es simplemente como ejemplo, la mayoría, o hay investigaciones fundadas en psicología que muestran que esas asunciones acerca de las víctimas son equivocadas. Entonces, ese sería un criterio para determinar si el estereotipo que pretendidamente debería funcionar como eslabón entre la prueba y el enunciado acerca de los hechos es sostenible o no. Es decir, si el razonamiento probatorio está justificado o no. Entonces, detrás de la etiqueta máxima de experiencia, yo creo que hay generalizaciones y a veces se esconden estereotipos. El modo de combatirlos en el razonamiento probatorio, primero es estar atentos a que sea un estereotipo, nombrarlo, y segundo, determinar si tiene o no base estadística, si hay información que lo apoye, que apoye esa generalización. En caso contrario es falsa y el enunciado probatorio está injustificado. Y lo mismo para la concesión de derechos, para las normas generales referidas a categorías de personas como mayores o menores de edad. Ese tipo de normas se apoya en generalizaciones acerca de los rasgos de esos menores o de las personas que pertenecen a esa categoría de edad. Un punto interesante del análisis que hace otro autor que se ha ocupado de los estereotipos, que se llama Frederick Schauer, desde una mirada diferente a la autora que mencioné antes, pero un análisis interesante que hace este autor es que todas nuestras normas generales están apoyadas en generalización. Y algunas de ellas estarán apoyadas en estereotipos, dado que los estereotipos funcionan como generalizaciones. De vuelta, el punto es, al menos para la justificación de la norma general, después que otra cosa sería discutir sobre la justificación de la aplicación de la norma en algunos casos concretos, pero como justificación de la norma general, el punto es si la generalización en la que se apoya es sostenible, si tiene apoyo estadístico. Entonces, así como la norma que prohíbe circular a más de 100 km/h en una autopista está apoyada en la generalización según la cual circular
a una velocidad superior a los 100 km por hora es muy riesgoso. La norma según la cual los menores de cierta edad no pueden obtener la licencia para conducir se apoya en una generalización según la cual todavía no son lo suficientemente maduros para advertir los riesgos de esa actividad o para obtener el conocimiento necesario. Obviamente, eso producirá casos excepcionales. Perdón, lo reformulo. Obviamente se presentarán casos excepcionales. Así como habrá muy buenos conductores que a más de 100 km por hora en un día soleado con la ruta seca, con el asfalto seco y sin otros autos no aumenta ningún riesgo, también habrá menores de edad que por sus capacidades, su madurez, su conocimiento, ya podrían obtener la licencia. Pero el punto es que la norma general está justificada cuando la generalización tenga base empírica, cuando haya información que apoye esa generalización, y inevitablemente se producirán casos excepcionales, pero ello no atenta contra la justificación de la norma en general siempre que la generalización esté apoyada en evidencia empírica. Y bueno, y eso me parece que responde también a la tercera, ¿no? Que era la idea de en qué consiste la sostenibilidad de una generalización y por lo tanto de un estereotipo, es que tengan apoyo estadístico, apoyo en la evidencia empírica, y ello, vale la pena repetirlo, es compatible con el hecho de que haya excepciones. Es decir, la generalización según la cual hacer fuego en un bosque, en un parque nacional, aumenta el riesgo de incendio, es una buena generalización, aun cuando haya casos excepcionales en donde hacer fuego no aumenta el riesgo de incendio, por ejemplo, si es que ha llovido insistentemente en las últimas semanas. Pero la generalización, a pesar de que haya esa excepción, sigue siendo una buena generalización. Bueno, lo mismo con las generalizaciones acerca de grupos sociales. El hecho de que haya excepciones en las generalizaciones no quiere decir que la generalización sea una mala generalización, sino que tenemos que pensar cómo abordar el caso que es una excepción a la generalización. En algunas circunstancias creemos que hay razones para aplicar de todas formas la generalización, como en el caso de la licencia para conducir, el derecho de voto, etc. La edad jubilatoria, por ejemplo. Y en otros casos, sobre todo cuando se trata de ampliación o reducción de derechos a grupos que han sufrido discriminación en el pasado, estamos dispuestos a revisar la norma general, aun cuando esté apoyada en una generalización sostenible, para ajustarla a los rasgos del caso individual. Y yo creo que eso es lo que deberíamos privilegiar en estos casos excepcionales cuando se trata de ese tipo de personas. Gracias, doctor. Una pregunta más y con esto podemos concluir. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre estereotipos y prejuicios? Bueno, me gustaron mucho las preguntas porque me permiten detenerme también en cosas que no he podido abordar o que, bueno, que decidí dejar afuera de la exposición inicial, que es cuando en general me enfrento a preguntas de este tipo, de distinciones, lo que intento resaltar desde el principio es que no me interesa tanto la cuestión terminológica, sino los fenómenos que intentamos distinguir recurriendo a ciertas palabras. ¿Por qué digo esto? Porque quizás si ustedes, después de esta conversación, tienen interés en lecturas sobre estereotipos, van a encontrar el término prejuicio y el término estereotipo usado de muchas maneras diferentes y seguramente también incompatibles con lo que yo voy a decir ahora. Pero más allá del uso del término, lo importante son los fenómenos. Después podemos elegir las palabras para capturar esos fenómenos. Pero lo importante son los fenómenos. Y yo creo que hay que distinguir, por un lado, entre
la actividad de incluir a las personas en grupos y sobre esa base atribuirles ciertos rasgos o imponerles ciertos roles, eso por un lado, y por el otro lado, el hecho de asumir ciertas actitudes, positivas o negativas, en virtud de que alguien pertenezca a cierto grupo. Al primer tipo de actividad yo le llamaría estereotipos, o uso el término estereotipos para referirme al primer tipo de actividad. Y propongo usar o uso el término prejuicio para referirme a estas actitudes que asumimos frente al hecho de que alguien pertenezca a cierto grupo. Entonces, un estereotipo es, por ejemplo, los argentinos son soberbios o las mujeres deberían ser amas de casa. Incluimos a alguien en una categoría y sobre esa base le atribuimos ciertos rasgos o pretendemos imponerle ciertos roles. Y otra cosa es sentirme más a gusto cuando estoy entre mis pares profesionales o asumir una actitud negativa cuando me enfrento a quienes pertenecen a ciertos grupos sociales. Hay veces que estas actitudes están asociadas a estereotipos. Puede ser que yo tenga un prejuicio frente a los mapuches porque crea que son borrachos, por ejemplo, que crea que en general son vagos. Entonces tengo una actitud negativa, un prejuicio negativo frente a ellos, asumo una actitud negativa. Pero hay en otras ocasiones en que las personas asumen ciertas actitudes frente a ciertos grupos por el mero hecho de ser ese grupo. Hay personas que por el mero hecho de que alguien pertenece a ciertos inmigrantes o el grupo de inmigrantes provenientes de países limítrofes asume una actitud negativa sin ni siquiera preguntarse si es que lo hace porque tienen ciertos rasgos, por lo que tienen. Basta con que le digan que es paraguayo o boliviano o chileno y personas aquí en Argentina asumen ya una actitud negativa frente a quienes pertenecen a esos grupos, por el mero hecho de pertenecer a ese grupo. Es decir, en este caso el prejuicio no está asociado a un estereotipo. Entonces, estereotipos serían este mecanismo mediante el cual incluimos a personas en grupo y sobre esa base le atribuimos rasgos o roles, y los prejuicios son las actitudes que asumimos frente al hecho de que una persona pertenece a cierto grupo. Así, esos son los fenómenos que me parece que vale la pena distinguir, la actitud que asumo frente a cierto grupo y los rasgos o los roles que le atribuyo a esos grupos. Y ese es el modo entonces en que me parece que vale la pena usar las palabras prejuicio y estereotipo, más allá de que haya autores o literaturas en que a veces son usados como sinónimos o de otro modo. Lo importante es distinguir entre esos dos fenómenos. Muchas gracias nuevamente, doctor, por su explicación y su amable atención. A nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y su titular, doctor Arturo Bárcena Zubieta, agradezco a todas las personas que nos acompañaron hoy. No se despeguen de nuestras redes sociales para seguir conociendo más acciones de divulgación y de promoción del pensamiento jurídico que hemos preparado para ustedes. Acompáñenos mañana a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, a la mesa 2, titulada Perspectiva Supranacional del tercer encuentro entre personas juzgadoras federales y académicas, la apertura constitucional hacia el derecho internacional de los derechos humanos, experiencias latinoamericanas a 10 años de la reforma constitucional. Gracias nuevamente, doctor. Que tengan un excelente día. A quienes nos acompañan a través de Zoom, les rogamos nos ayuden a responder una breve encuesta que en este momento les va a aparecer en sus pantallas. Sus respuestas nos permiten seguir mejorando y permítanos escucharles. A quienes ya han contestado la encuesta, les invitamos a dar clic en la opción salir. Nuevamente, gracias por su interés y su compromiso por la construcción de una cultura de la legalidad. Hasta pronto.